Escucha el análisis más profundo en el tema migratorio en Podcast Radio América HN. Con nuestra nueva entrega, Dimensión Migratoria, Desplazamiento más allá de las fronteras, episodio 8, con Wilmer Vázquez, defensor de los derechos de la niñez, moderado por el periodista Lesman Morazán Reyes. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente, olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón, activamente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimensión Migratoria 2024, Desplazamiento más allá de las fronteras. Me place presentarles a Wilmer Vázquez, defensor de los derechos de la niñez, coordinador de la Red de Instituciones por la Defensa de la Niñez y la Juventud. Vamos a hablar de migración infantil y qué mejor que hacerlo con Wilmer, un defensor de los derechos humanos que conoce muy bien de la temática. Wilmer, bienvenido al podcast Dimensión Migratoria 2024. Lesman, buenos días, qué gusto poder compartir contigo aquí este importante programa y hablar de un tema de país, un tema que representa una preocupación enorme para la sociedad hondureña, pero también es un tema que trasciende nuestras fronteras a nivel del endurecimiento de las políticas migratorias que tienen los diferentes países, tanto de tránsito como los países de destino. Así que contento de compartir contigo y que podamos analizar esta problemática y sensibilizar a la población para que todas y todos nos convirtamos en protagonistas de esta historia. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo analizamos la problemática? ¿Qué debemos de proponer? ¿Y cuáles son los enormes desafíos que tenemos para poder reducir el número de personas que tengan que emigrar del país, pero partiendo de un cambio estructural, de la recuperación de un verdadero Estado de Derecho, del fortalecimiento de la democracia, el combate a la corrupción, a la impunidad, el mejoramiento del sistema económico en nuestro país y precisamente para poder reducir también esa gran brecha de desigualdad social que hoy nos coloca como el país más desigual de América Latina y dentro de los 6 más desiguales del mundo. Wilmer, ¿cuáles son los factores así principales que están moviendo, que están incidiendo para que nuestra niñez y nuestra juventud se esté yendo del país? Bueno, yo creo que hay diferentes problemáticas y sin duda se han venido haciendo análisis muy profundos y generalmente a nivel oficial las diferentes administraciones de gobierno siempre concluyen que la gente migra de nuestro país huyendo de la violencia que te generan las maras y las pandillas, el crimen organizado, el mismo narcotráfico, pero muy pocas veces profundizamos en los verdaderos problemas estructurales que son los que realmente obligan a la población a tener que huir de nuestro territorio nacional. Por ejemplo, Wilmer. Bueno, estamos hablando, y yo lo dije anteriormente, el tema de la desigualdad social, las condiciones de pobreza extrema y de exclusión social. Honduras es un país eminentemente joven, más de 10 millones de personas en este país, pero estamos hablando que de ellos cerca del 50% de la población son personas menores de 18 años de edad y más del 70% menores de 30 años de edad. ¿Qué quiere decir eso? Que si Honduras es un país joven, es la niñez y la juventud la que finalmente, si no tiene garantizados sus derechos fundamentales, lógicamente es la que no le queda otra alternativa más que tomar la decisión de tomar la ruta migratoria. Y prefieren, Lesman, morir en el intento a tener que quedarse en un país donde hemos venido acumulando desigualdad, pobreza, miseria, exclusión, muerte. Hemos llegado a ser uno de los países más violentos del mundo, con 4 de las 10 ciudades más violentas del mundo, dentro de los 2 más corruptos de Latinoamérica, un 96% de impunidad que hemos acumulado en este país, la corrupción que ha carcomido la institucionalidad del Estado, nos han catalogado en algún momento de convertirnos en un narcoestado y toda esa violencia, el cercenar los recursos, limita
que la institucionalidad del Estado pueda implementar diferentes políticas públicas que existen en Honduras, como la política de primera infancia, la política de protección social, política de prevención de violencia, de derechos humanos, de juventud, diferentes políticas de Estado. O sea, no es ausencia de políticas, es falta de implementación de políticas y de focalización de inversión pública. Entonces, cuando no existe eso desde la institucionalidad y no se generan condiciones de garantía y de protección de derechos fundamentales, simple y sencillamente la gente tiene que tomar una decisión. Y ahí es donde entra la niñez y la juventud, que aún en los que menos se podría pensar, deciden irse porque es la única alternativa que encuentran para poder contribuir con el sustento de su familia. Sí. Familias que no tienen acceso a un empleo digno, que no tienen acceso a un salario digno, donde no hay acceso a una salud integral, a una educación de calidad, donde no tenemos un sistema de seguridad social, de seguridad ciudadana, del fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Cuando se carece de estas condiciones mínimas, sin duda, la población se siente asfixiada, se siente ahogada, sí, y Wilmer, siente que tiene que hacer ¿será algo. por esa misma desigualdad que tú ilustras que la niñez y la juventud ha tomado el migrar como una moda? Bueno, sí, lógicamente esta desigualdad, es que pasa algo. Los que somos de tierra adentro, yo soy del municipio del Porvenir, Francisco Morazán. Paisanos, por cierto. Pero cuando nosotros vamos a las aldeas, cuando nosotros vamos hacia nuestro municipio, y nosotros, antes de llegar al municipio, nosotros desde entonces en la carretera vamos viendo unas construcciones, unas viviendas que yo que tengo más de 35 años de trabajar, es imposible que yo me pueda hacer una vivienda como esa, ni tener los lujos que muchos de ellos tienen, que no han estudiado, sí, que no lograron superarse, pero que andan un carro del año, andan una Prado, y cuando la gente afuera ve que vive en condiciones de pobreza y ve que alguien que se va a Estados Unidos, que se va a cualquier otro país, puede llegar a acumular riqueza y llegar a tener bienes materiales en poco tiempo, sin tener que, pues uno dice, sin tener que trabajar tanto, la gente lo ve como un modelo. Claro. Y si ese es un modelo, ¿por qué me tengo que quedar yo acá? ¿Por qué yo que estudié, por qué yo que fui a la universidad, tengo que quedarme por una vida, por un salario mínimo, cuando alguien que no ha cursado o tal vez ha llegado a la primaria y se va a Estados Unidos, sí, y puede acumular riqueza? Sin duda eso se convierte en un modelo a seguir. Y la gente dice, bueno, yo no me voy a tener que matar tanto, simplemente yo puedo tomar la decisión y me voy. Ese es el modelo que la gente quiere replicar, y por eso es que en el campo vemos que ya no hay mano de obra, porque la gente se está yendo, ya no hay quien pueda trabajar la tierra y que podamos cultivar, sí, la tierra y poder tener los insumos necesarios, Wilmer, para nuestra alimentación. De acuerdo al monitoreo que ustedes han hecho, la mayor parte de la niñez y la juventud apenas está pasando la primaria o secundaria y se van para los Estados Unidos. ¿Cómo anda ahí esa relación? Bueno, es que ahí solo pasan la primaria. Tenemos en todos los niveles, Lesman, tenemos en todos los niveles, y lo más preocupante es precisamente aquellos que incluso, es que mira, quien sale de la primaria no necesariamente puede entrar al diversificado o a secundaria. Quien sale de secundaria no necesariamente entra al diversificado. Y quien sale del diversificado no necesariamente entra a la universidad. Y el que sale de la universidad sale sin ninguna oportunidad de empleo. Ese es el problema. Y también se está yendo una vez que se gradúa. Claro, entonces tenemos una fuga de cerebros, tenemos, sí, una fuga de capital humano, que la niñez y la juventud son el verdadero capital humano. Entonces esta gente simplemente decide irse y no le importa haber tenido que graduarse de abogado, de psicólogo, trabajador social, de médico, lo que sea. Deciden irse, y esta es una historia que pasa no solamente en Honduras, por supuesto, en muchos de los países de Latinoamérica está ocurriendo, y por eso vemos ese flujo masivo, uh-huh, de migración irregular.
precisamente por eso, porque ven entonces en Estados Unidos el mal llamado sueño americano, sin darse cuenta que ese no es el sueño. Realmente no es el sueño, y que muchos que pueden llegar a acumular algún tipo de riqueza es porque han estado vinculados con actividades ilícitas fuera del país, porque alguien que se va a ir a trabajar honradamente a limpiar oficinas, edificios, o sea, no necesariamente se va a hacer rico de la noche a la mañana. Puede ser que alguien que trabaja en construcción tiene como un mejor ingreso, pero tiene que vivir en condiciones de hacinamiento allá, de privarse de muchas cosas para poder enviarle a la familia. Y el problema también ahora que ocurre es que no solo es lo que se sacrifica el que está afuera trabajando para poder enviar acá, sino es que la población acá mucha se ha acomodado a estar recibiendo la remesa y ya tampoco buscan a trabajar, o lo poco que reciben lo utilizan solamente para el consumo de algunas cosas materiales que no son tal vez necesarias, pero que esa es parte de la cultura y también de la profundización del modelo económico neoliberal, que también aquí tenemos que, por eso hablamos de problema estructural. Esto está vinculado todo, el modelo económico neoliberal que nos mantiene en estas condiciones de pobreza y de miseria. Pero cómo no solamente es la miseria, no solamente es a nivel económico, sino también a nivel de pensamiento, de la estructura del pensamiento, y cuáles son las decisiones que debemos de tomar si queremos mejorar nuestras condiciones de vida. Y eso es lo que nos está pasando acá. O sea, el sistema está diseñado de tal manera que nos mantienen desinformados, nos mantienen sin acceso a la educación, y la poca que hay, entonces mala educación, y viviendo solamente para el día a día y para el consumo. Sí. Wilmer, de acuerdo a la red de Codiproden, ¿cómo están los éxodos de la migración infantil en lo que va de este año en relación al año anterior? Fíjate que solo en lo que va de este año, por lo menos hasta el 30 de agosto del presente año, andamos arriba de 5.900 niñas, niños y adolescentes que han sido deportados al país, y de estos cerca de 2.000 que estaban viajando completamente solos. Estas son cifras que a nosotros nos preocupan, pero también algo importante es que, si tú te acuerdas, el tema de la migración infantil cobró mucho auge a nivel mediático en el 2014, cuando se disparó el número de niñas y niños migrantes, y que Estados Unidos tuvo que destaparlo y ponerlo en el tapete de discusión internacional. Entonces, desde esa fecha hasta el 30 de agosto, por lo menos más de 23.500 niñas y niños han sido deportados a Honduras. ¿Qué quiere decir eso? Ha habido años en los que hay un mayor número de niños y niñas que son deportados. Eso depende siempre del endurecimiento de las políticas de los Estados Unidos y cómo estos convenios regionales que tiene el gobierno de los Estados Unidos con los países de tránsito van endureciendo también las políticas locales, y eso hace que haya un mayor número de deportaciones. Por ejemplo, siempre hay un mayor número de deportaciones de niñas y niños que vienen de Estados Unidos, le sigue las deportaciones que vienen de México, luego Guatemala, incluso de Belice. Tenemos porcentajes de niñas y niños que son deportados. Eso se ha ido. Ha habido en este momento... Nosotros a nivel de Centroamérica propiamente tenemos el primer lugar en cuanto a población fíjate que infantil migratoria. Honduras y Guatemala es de los dos países de Centroamérica con mayor número de migrantes, de niñas y niños, y en el caso de Honduras y Guatemala pues casi que se disputan el primer lugar. No es lo mismo de El Salvador, y tampoco lo mismo, mucho menos, de Nicaragua o de Costa Rica. Ahora, que no hayan. Nos has hablado de los deportados, de los retornados. ¿Hay proyecciones de cuánta niñez, cuánta adolescencia se han ido del país en los últimos años? Es difícil poder tener estadísticas de cuántos salen, porque estamos hablando que una cosa es tener el registro de los que son deportados, porque tienen que ser recibidos por la institucionalidad y además son deportados por autoridades. Entonces hay un registro de los mismos. Pero el sentido común dice que salen más. El sentido común nos dice que es más el número de las personas que están migrando, que están en los países de tránsito, los que están del lado de la frontera entre México y Estados Unidos, los que están del lado de la frontera de Estados Unidos, por ejemplo en los centros de detención. Por supuesto, cuando nosotros vemos esta cantidad de deportaciones de niñas y niños, esos son los que logran identificar, o son los que logran agarrar. ¿Cuántos están en los países de tránsito? ¿Cuántos han sido secuestrados para la esclavitud laboral, para la esclavitud sexual, para la trata, para el abuso sexual, para la pornografía? ¿Cuántos han perdido un miembro de su cuerpo?
¿cuántos han perdido la vida? Nosotros tenemos ahora mismo que por lo menos 32 niñas y niños desconocemos totalmente el paradero de ellas y de ellos. ¿Son víctimas del tráfico de órganos? Por supuesto. ¿Han logrado ustedes documentar cualquier esos persona casos? que está migrando, Lesman, está expuesta a todas las vulneraciones en los países de tránsito, y hay países donde se da mayor vulneración. Por ejemplo, Guatemala es un país donde hay mucha vulneración a los derechos, no digamos México. Entonces, estamos hablando de cuántos están en tránsito, sí, cuántos han sido víctimas de todos estos temas que te acabo de mencionar. ¿Dónde son más vulnerados? Entre México y Guatemala. Entre México y Guatemala. Yo, mira, a veces pero pienso, en los dos países, pero pienso que es más en México, más en México. ¿Será por lo extenso? Puede ser por lo extenso, pero también las estructuras criminales que están operando ahí. Esas estructuras criminales que están al acecho, al secuestro de las personas migrantes para poder extorsionar a sus familias acá, pero otros que son cooptados, que son obligados a involucrarse en actividades ilícitas, particularmente crimen organizado o el mismo narcotráfico, y otros que son víctimas simplemente de la trata y el tráfico de explotación sexual comercial. Sí. Ese es un problema que lo tenemos ahí. Por eso es que quienes están migrando no solamente pierden su casa, no solamente pierden su comunidad, no solamente pierden el Estado, es que pierden absolutamente todo. ¿Qué va a pasar, Wilmer, si en los próximos años no le apostamos a hacerle frente a esa desigualdad que tú señalabas? Yo pienso, Lesman, que aquí hay un problema grande. El problema está en nuestros países que muy poco hacen para poder generar mejores condiciones de vida para la población, pero también en la responsabilidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos, las políticas norteamericanas en nuestros países, porque sin duda, hablar de lo estructural, tenemos que hablar de la pobreza, de la miseria, de la corrupción, de la impunidad, del narcotráfico, etcétera. Las guerras también. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente. Olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón, activamente. Y en el caso de Honduras, la posición geográfica que tiene Honduras. Aquí hay también un tema geopolítico que entra en mucha discusión, y la profundización del modelo económico neoliberal. La privatización incluso. ¿Qué modelo tú plantearías sería el ideal para hacerle frente a esa desigualdad? Es que uno piensa, si a mí me preguntas, yo pienso en un modelo socialista. Si lo pudieras encarnar, ¿en qué país? Difícil, yo creo que cada país tiene sus propios modelos, cada uno tiene lo suyo. Lo que creo que en Honduras debería... Un modelo económico que se asemeje a algún país que tú digas, creo que si nosotros estuviéramos... Bueno, tendría que compararme con los países europeos. Okay. Nórdicos. Podría ser, tendría que compararme con esos países, porque es que en Latinoamérica vivimos, yo creo que tenemos problemas similares todos, y en algunos se ha profundizado mucho más, y eso depende también de las cuestiones culturales y el nivel educativo que nosotros tengamos. Y cuando yo te hablo de un socialismo, yo te estoy hablando de una distribución más equitativa de la riqueza, que hayan mayores oportunidades a todos los servicios públicos, por ejemplo, el de acceso a la población, mayores y mejores oportunidades de empleo dignos, de salarios que sean consecuentes con el costo de la canasta básica, que podamos... pues si tenemos que pagar más impuestos, pues pagamos más impuestos, pero que tenemos la certeza de que esos impuestos están bien administrados por el gobierno y que son traducidos a través de planes, políticas, proyectos, programas y servicios para la gente. Eso es lo que uno aspiraría. Aspiraríamos a que los que más tienen paguen más, a que los que más tienen puedan generar también mejores oportunidades. Y es que hay cosas tan sencillas. Si nosotros nos vamos al Código de Trabajo, ahí te estipula que cualquier empresa, dependiendo del número de empleados que tiene, deben de tener un centro de cuidado infantil, por ejemplo. Y eso no se respeta. Aquí no hay. Entonces hay muchas mujeres que ¿Y a quién le correspondería hacer que se cumpla esta disposición? Ahí es que la complicidad la tienen con las diferentes administraciones de gobierno, que son incompetentes e incapaces de poder hacer. Gobierno y empresa privada son los culpables que eso no se... Por supuesto, esta es una responsabilidad público y privada. Es una responsabilidad. Para ser concretos, de las distintas secretarías de trabajo. La Secretaría de Trabajo debería ser la principal en estar monitoreando
todas las empresas privadas para que todas cuenten precisamente con ese servicio. Eso ya significaría una oportunidad de proteger a las niñas y los niños. Niñas y niños que quedan solos en sus casas, en cuarterías, encerrados, muchos que han muerto porque la casa se incendió, por ejemplo, pero esa madre no tenía quien lo cuidara y esa madre tiene que salir a trabajar. Me interesa, por ejemplo, los proyectos que tiene el alcalde de Aldana, que ha venido fortaleciendo aún más los centros de cuidado infantil y que tienen los diferentes mercados y en algunas zonas de la capital. ¿Por qué? Porque además de que tienen alimentación, tienen educación, tienen el cuidado, las madres que no tienen cómo pagar a quien le cuide sus hijos, se pueden ir tranquilamente, dejan sus hijos en uno de estos centros que la gente los conoce como guarderías, pero no son guarderías porque los niños no son objetos que puedes ir a guardar, son centros de cuidado infantil. Entonces, ellos ahí tienen absolutamente todo, no pagan ni un tan solo 5, y esas madres pueden ir a trabajar tranquilo y cuando salen de su trabajo van al centro de cuidado infantil y recogen sus niños. Eso debería de ocurrir en todas las empresas. Todas deberían de estar obligadas a tener. No sé si tú te acuerdas, antes la Secretaría de Trabajo tenía también esto que se llamaban guarderías antes, pues, pero habían en diferentes lugares. Yo me acuerdo que conocí una en el barrio La Bolsa, creo que era, por esos lados más o menos. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cómo generas esas condiciones, esas oportunidades? El problema es que aquí nosotros nos diluimos hablando de lo político partidario prácticamente los 4 años de gobierno. Político partidario los 4 años de gobierno y la priorización en la agenda es lo político partidario. ¿Qué tanto daño nos está haciendo eso, Will? Enorme. Si por eso tenemos los indicadores que tenemos, estamos hablando de cuántas niñas y niños han perdido la vida en este país. En el 2022 cerramos con 569 muertes violentas de personas entre 0 y 30 años de edad. 2023 713 y en lo que va de este año 2024 llevamos 335 muertes violentas. ¿A qué se debe esa profundización de la violencia contra la Bueno, precisamente porque Honduras es un país joven y como es joven, precisamente los que más mueren son los niños y los jóvenes. Nosotros reconocemos que en este momento hay una reducción en el número de muertes violentas a nivel nacional. O sea, que ha reducido el porcentaje de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Pero no pasa lo mismo con los niños y los jóvenes. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque Honduras es joven. Entonces, la mayor cantidad de los muertos los están poniendo los niños y los jóvenes en Honduras. Y ese es un problema. Wilmer, pero ¿qué lectura tienes a que esas estadísticas no van de la mano con la percepción que tiene la ciudadanía? Bueno, que mira, se siente atemorizada. Mira, vamos a ver. Es probable que a nivel oficial te digan no es cierto que están en el número de muertos. Pueden desconocer a nivel oficial que en los medios de comunicación nosotros vemos cuántos muertos hay. Podemos desconocer el nombre de los muertos, podemos desconocer el nombre de la familia. Las masacres. Eso no lo puedes ocultar, eso está ahí. Sí. Eso está ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Que acordate que los medios de comunicación es un arma de doble filo. Es o te informan o te desinforman. Y esa desinformación también la mayoría de la población expresa fácil y la gente se confunde. ¿Y tú crees no digamos ahora con las redes sociales? ¿Y tú crees que en la mayoría de los medios convencionales en Honduras estamos informando o desinformando? Mira, yo pienso que hay medios interesantes, sobre todo a nivel comunitario. Creo que los medios corporativos en Honduras responden más a los intereses de los dueños de los medios y no necesariamente informan adecuadamente, porque eso uno lo puede ver. Hay mucha manipulación de información, la hay, y uno lo habla también con los periodistas que están reporteando en la calle, uno lo habla con los camarógrafos. Una cosa es lo que ellos puedan cubrir de la noticia en la calle, lo real, otra cosa es lo que se transmite en el medio de comunicación y otra cosa es lo que el director del medio o el dueño del medio te diga que es lo que hay que transmitir o cómo lo debes de decir. Y eso es algo generalizado y eso pasa en radio, eso pasa en televisión, eso pasa en la prensa escrita y eso no ha sido de ahora, eso ha sido siempre. Por eso se dice que los medios de comunicación son un poder en este país y definitivamente informan o desinforman. Ahí va a depender del nivel de análisis que tenga el que escucha, el que lee o el que ve, cómo puede ser un análisis comparativo entre la realidad y lo que te está diciendo el medio, porque de lo contrario, bueno, no necesitas ni un minuto, Lesman, para que destruyan tu vida en una red social, por ejemplo. Y hay medios ahora digitales. Sí. Ni un minuto. ¿Tú eres partidario de regular los medios de comunicación, Wilmer? Yo soy partidario de la libertad de expresión. Pero también creo que la libertad de expresión, al igual que hablar de los derechos humanos, al igual que hablar de Dios, es algo que debe de tener también límites.
debe de tener límites y sobre todo deben de haber criterios y principios que deben de aplicarse. Yo siempre digo, en el nombre de Dios aquí se han cometido barbaridades, en el mundo entero se han cometido barbaridades, porque en el nombre de Dios han matado, sí. En el nombre de Dios han generado guerras. En ese límite debe haber una regulación, Wilmer. Yo creo que debería de haber como una autorregulación. Yo pienso que los medios de comunicación deben de asumir y de tomar mayor conciencia y debería de haber una autorregulación partiendo de lo que es el derecho o tus derechos, el derecho que tiene la gente, partiendo de nuestra legislación nacional, lo que la misma Constitución de la República nos da, porque es que una regulación desde los gobiernos puede tener sus riesgos, porque todo eso también puede ser muy subjetivo y va a depender de los intereses de quien esté en ese momento gobernando el país. Entonces ahí hay que tener un cuidado. Yo pienso que los medios de comunicación como tal, que están conscientes de lo que pasa en este país, mira, Lesman, vos y yo podríamos vivir en una burbuja y entre verjas de oro, sí. Pero cuando salimos de ahí simplemente te das cuenta que hay una realidad que tarde o temprano te va a tocar. Entonces, cuando yo hablo de una autorregulación, de un autoanálisis, de una autocrítica, es qué hemos construido en este país, porque también, discúlpame, todos somos cómplices de lo que hoy tenemos. De una aquí, u otra. Claro, es quizás, que por acción o por omisión. Quizás unos más que otros. Pero creo que al final todos. Pero de que hoy a mí me digan, no, es que aquí tenemos este país de esta y esta forma, sí es cierto, pero sí. Todos a la larga somos cómplices. De acuerdo. Porque el silencio te vuelve cómplice. La diplomacia que tiene en el sistema de las Naciones Unidas, que tiene la cooperación internacional, esa diplomacia con la que hablan, que a la larga vos no sabes si están o no están diciendo las cosas, les vuelve cómplices de un sistema que no ha generado condiciones ni oportunidades para que la gente... Se es culpable por acción o omisión. Por supuesto. Sí. Ahora, hecho y consentidor es pena igual. Volviendo al tema central de la migración infantil, ¿qué grado de responsabilidad le endilgarías a los Estados Unidos para que tengamos hoy la crisis que tenemos? Bueno, yo dije anteriormente que Honduras es un país que tiene una posición geopolítica estratégica y que es de interés de Estados Unidos. No nosotros, no los 10 millones de habitantes. Nosotros las personas no somos de interés de Estados Unidos, ni tampoco el discurso de que el respeto a los derechos humanos de las y los hondureños y la democracia en Honduras, eso tampoco. O sea, es la posición geográfica que tiene Honduras en América Latina, una de las 4 bases aéreas más importantes de los Estados Unidos, la penetración que ha tenido la política norteamericana en este país. Bueno, aquí fíjate que ya los gringos no tienen ni que defenderse, porque aquí la gente, el común de la gente, la sociedad en su conjunto, los medios, empresarios, aquí todo el mundo, defienden más la política norteamericana, defienden más a la embajadora que a su propia madre y a sus propios hijos. Lloran si alguien ataca a la política norteamericana. O sea, a ese nivel hemos llegado en Honduras. Entonces, ese es un problema. Por eso yo creo que la forma en la que han venido gobernando, la forma en la que, y digo, han venido gobernando, escucha bien, porque ellos han puesto y quitado presidentes, porque ellos son los que levantan la mano y dicen, este ganó, y los demás van como el dominó, todititos. O sea que el verdadero Tribunal Supremo Electoral que ha habido en el país son los gringos. Es la embajada norteamericana. El consejo está pintado, Will. Pues está pintado. Así de sencillo. Son ellos quienes han determinado quiénes conforman los gabinetes en este país, y cuando alguien les dice no, entonces ahí ya no, las cosas ya no están bien. Y para muestra un botón, ¿vos crees que en este momento, yo reconozco que el Partido Libertad y Refundación ganó por mayoría, y seguramente también es cierto que la ganó en el 2013 y ganó en el 2017, pero no era interés de los Estados Unidos que ganaran las elecciones y punto. Ahora mismo que gana con 1.7 millones, no solamente es el hecho de que ganamos con 1.7 millones, es que seguramente ellos permitieron realmente que ganáramos creyendo que iban a tener el control en este momento, y vistes como casi de entrada, sí, prácticamente hubo un desmarque y ya no hubo satisfacción de parte de los norteamericanos. ¿Estás de acuerdo con la decisión de la presidenta de haber eliminado la extradición, Wilmer? Pienso que ese es un tema que se pudo haber analizado más a profundidad y se pudo haber sometido más a una consulta, más a un
no sé, a llegar a consensos, porque si bien es cierto, yo reconozco que lo que deberíamos de fortalecer es nuestro sistema operador de justicia, deberíamos de tener ese nivel de independencia, pero también entiendo que existen este tipo de acuerdos y de tratados internacionales en temas específicos para que se puedan deducir responsabilidades y sobre todo cuando no funciona la justicia hondureña. Sí, ¿y tú crees el argumento que se nos ha dado desde el gobierno que fue por una cuestión de soberanía? Yo pienso que el mensaje de la embajadora y la intromisión de la embajadora en asuntos internos del país y los comentarios que hizo, sin duda sí se prestan a pensar que hay algo mucho más allá. Y también no solamente es el hecho de los comentarios, es que tenemos que ver también cuáles son los antecedentes que tiene la embajadora Dou, de dónde viene y qué es lo que ha provocado en cada uno de los países donde ha estado. Los Estados Unidos no te van a mandar a Honduras a cualquier embajador, te van a mandar a alguien que tiene la capacidad, la experiencia de llegar a desestabilizar también a un gobierno. Entonces, en este caso yo pienso que el gobierno de la presidenta Castro lo que hizo fue adelantarse a situaciones que pudieron haber pasado. Que conste, yo no estoy justificando absolutamente nada. Yo estoy creyendo que el tema de la extradición es un tema que debió analizarse más a profundidad. Sí creo que el tema de la extradición debió haberse regulado hace mucho tiempo. Sí creo que debió haberse elevado a una ley en el Congreso Nacional. Sí creo que este tratado debió haber considerado alguna serie de criterios por los cuales una persona podía ser extraditada, porque tal y como está en este momento, Lesman, si los Estados Unidos dicen que tú estás vinculado en un acto de corrupción, de lo que sea, ellos pueden pedirte en extradición y simplemente tienes que irte. Quedan 6 meses. Quedan 6 meses. Y yo creo que están a prueba. O sea, ¿tú no crees, como lo está diciendo la gente de la oposición y otros sectores de sociedad civil, que fue para proteger a la familia presidencial, a miembros de la familia presidencial que tomó la decisión? Yo no pienso que haya sido precisamente para proteger a alguien de la familia presidencial. Pienso que se juntaron todos estos, como dijo un día el presidente Lobo, se alinearon todos los astros en el mismo momento y lamentablemente todo puede coincidir o se puede prestar a interpretaciones. Lo que sí creo yo que esto amerita un análisis muy profundo de todas las fuerzas políticas. Lamentablemente estos temas se utilizan más para los propósitos políticos partidarios, particularmente la oposición, pero ninguno está pensando entonces en cómo de verdad construir o reconstruir el Estado de Derecho, la recuperación de la institucionalidad y el fortalecimiento de la democracia en Honduras o la democracia que nos han vendido en nuestro país. Entonces esto debería de servirnos para sentarnos, para analizar, para reconsiderar y para tomar una decisión que represente los intereses de todo el pueblo hondureño y del fortalecimiento del Estado de Derecho. Pero en este momento, a la larga, cada fuerza política toma su propio partido y cada uno le está sacando su propia ventaja. Entonces no estamos discutiendo un tema de interés del país y que realmente cambie, que nos haga reflexionar en este momento, no, porque a la larga cada quien está dando agua para su molino. Wilmer, finalmente, ¿por qué esas políticas que están escritas y que tú las enunciaste, y por qué no se llevan a la práctica? No se llevan a la práctica. Está el kit de la Lema, no se llevan a la práctica porque lamentablemente cada 4 años se cambia la historia en Honduras. Cada gobierno que llega, cada partido político que llega, pretende inventar el agua tibia y cada uno de los gobiernos que llega y los partidos políticos que llega al poder están queriendo implementar políticas de gobierno, que yo estoy de acuerdo en que implementen su plan de gobierno, pero no políticas de gobierno que sustituyen a las políticas de Estado. Y cuando se sustituyen las políticas de Estado, lo que sucede entonces es que aunque tengamos esta cantidad de políticas públicas, de reformas a leyes, todas van quedando allá en los escritorios y a lo único que se le da paso es a las políticas de gobierno que no son sostenibles en el tiempo porque van a cambiar cada 4 años. Wilmer, ha sido un enorme placer dialogar contigo. El gusto es mío, Lesman. Wilmer Vázquez, referente, defensor de los derechos de la niñez y de la adolescencia, con nosotros en esta nueva entrega de Dimensión Migratoria 2024, desplazamiento más allá de la frontera. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente. Olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón, activamente. Escucha este y todos los episodios en Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast y en www.radioamerica.hn. Podcast Radio América HN.